Consejo Administrativo de la Legislatura aprueba envío de expediente de juicio político a vicepresidente Jorge Glass a Comisión de Fiscalización. Fernando Villavicencio denunció supuestas irregularidades en el manejo petrolero durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Fiscalía formuló cargos por homicidio culposo y acumulación indebida de gas en contra del dueño del restaurante que explotó y que dejó 2 personas fallecidas. Campaña electoral para consulta popular inicia el miércoles 3 de enero y se extenderá hasta el 2 de febrero. En lo internacional, en medio de protestas, Alberto Fujimori pidió perdón al pueblo peruano por actos cometidos en su mandato. Además, Estados Unidos decidió reducir el presupuesto entregado a la ONU. Martes 26 de diciembre del 2017, amigos, bienvenidos a su emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada, iniciando una nueva semana laboral corta y finalizando el año 2017. Aquí iniciamos. Familiares de las personas afectadas durante la explosión de gas en un restaurante de la capital piden a las autoridades que se tomen medidas en contra de los dueños del establecimiento, mientras que algunos heridos permanecen en casas de salud con pronóstico reservado. En medio del dolor y las lágrimas, los familiares de las víctimas que dejó la explosión en un restaurante del norte de la capital la noche de este 24 de diciembre acudieron hasta la morgue de Quito, en donde permanecía el cuerpo de un pequeño de 7 años, quien ni siquiera alcanzó a recibir sus regalos de Navidad cuando la caída del techo del local acabó con su vida. Él era un niño, un angelito alegre con toda la gente. No creen que mi guagua se ha muerto. Yo le criamos entre nosotros en la familia desde chiquito. Fue la explosión fatal. Se oscureció el local. Y yo que regresé, mi hijo levantaba, le digo, ¿dónde está mi guagua, mi guagua? Alza los bloques, alza todo eso y le encontramos así, ya muerto. Ellos acudieron hasta la unidad de flagrancia para denunciar el hecho, pues lo que piden es que se haga justicia para evitar que más tragedias como estas ocurran. ¿Cómo es posible que pueden dar permiso a esos locales donde que existe ese tipo de arriesgamiento, que uno no se pueda ingresar a servirse un plato de comida en santa paz? En plena Nochebuena, mire lo que nos pasa a la familia, y no solo a mí, somos alrededor de 20 personas que están en diferentes casas asistenciales. Lo que pido al señor alcalde, al señor Rodas, que se haga justicia, que se sancione al señor que está, al dueño. Algunos de los heridos aún permanecen en las casas de salud y se debaten entre la vida y la muerte. Mi tía, lo que sabemos luego de la explosión, que se encuentra ya hospitalizada con un diagnóstico muy complicado, en estado de coma. Mientras otros, con heridas más leves, ya fueron dados de alta. Ayer un pacientito de 17 años, alrededor de la 1 de la mañana, ingresó con politraumatismos, pero en el transcurso de la madrugada se descartó lesiones óseas y solamente fue golpes nada más, y el paciente ya fue dado de alta el día de hoy. Aseguran que acudirán hasta las últimas consecuencias, porque tragedias como estas no pueden quedar en la impunidad. Yo lo que le pido es justicia, señor alcalde, que se sancione a los señores que han dado los permisos. ¿Por qué? Es lo que mandan a funcionar establecimientos que no están aptos para servir a la sociedad. ¿Cuántas vidas humanas pueden perderse por estas negligencias de estos tipos de lugares? Informó Alison Corral. Fiscalía ordenó prisión preventiva para el propietario del restaurante donde se produjo la deflagración el pasado 24 de diciembre, además de solicitar la reparación integral para las víctimas de la explosión. 2 son los presuntos delitos por los que se investigará al propietario del restaurante donde se produjo la deflagración. Para la formulación de cargos se contempló las denuncias de los familiares de los fallecidos y el informe preliminar del Cuerpo de Bomberos de Quito. El de homicidio culposo, establecido en el artículo 145, inciso primero del COIF.
en la cual se establece una pena de 3 a 5 años. Almacenamiento indebido del GLP, establecido en el artículo 264 del COIP, en la cual se establece una pena de 1 a 3 años. Además, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para el representante legal del establecimiento, junto a la petición de la reparación integral para las víctimas de la explosión. La retención de las cuentas, en este caso de la persona natural y de la persona jurídica, en virtud que se ha formulado cargos a la persona jurídica. Y por último, como medida cautelar, es las contempladas en el artículo 550, numeral 1, esto es ya la clausura del local. Durante los próximos 30 días, mientras se realizan las investigaciones, se podrá apelar esta decisión. A criterio del abogado del acusado, el incidente fue accidental y los cilindros hallados luego de la explosión no eran utilizados en el restaurante. En el segundo piso existían estos gases, pero estaban completamente vacíos. Es decir, no contenían GLP, porque si hubieran contenido GLP y hubiera explotado, hubiera sido un incidente de muchas más consecuencias. Argumentando que durante la inspección realizada por los miembros de la Casaca Roja este año, los cilindros vacíos estuvieron en el sitio. Lo que dice el cuerpo de bomberos, que son 40 cilindros, es imposible ocultar, es decir, ellos tenían conocimiento que existían estos cilindros de ahí. Pero obviamente, como estaban vacíos, no había ningún peligro ni ningún riesgo para nadie. Mientras tanto, fueron retirados los permisos de funcionamiento del restaurante. Informó Sofía Vintimilla. En otro ámbito de la información, arrancó el proceso de juicio político en contra del vicepresidente Glass. El tiempo se acorta y hay expectativa, pues los asambleístas esperan poder concluir con el juicio antes de que se declare la ausencia definitiva del vicepresidente. En la Asamblea hay expectativa en torno al mecanismo que se aplicará para impulsar el juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass, pero desde ya se anuncia que será imposible que este juicio se realice este mismo año. Justamente el tiempo que el vicepresidente necesita para la defensa ya dificulta y ya impide que sea este mismo año. Y es que el retraso dentro de la Asamblea ha provocado que el proceso de juicio se haya paralizado varias semanas y recién antes de finalizar el año el proceso toma impulso. Pero más allá de los días, yo digo, tenemos que tener claro que hay la posibilidad del enjuiciamiento político. Y ahora en la legislatura buscan priorizar el juicio político. Dicen que la Asamblea debe darle una respuesta al país. Lo justo, lo lógico es que el vicepresidente sea enjuiciado políticamente en el seno de la Asamblea Nacional antes que cualquier otra forma de salir del cargo o dejar el cargo, salvo su renuncia voluntaria. Esto a pesar de que el próximo 2 de enero el presidente de la República estaría facultado para enviar una terna de nombres que reemplacen a Jorge Glass en el cargo, aunque acá dicen que ese trámite no es tan fácil, pues se requeriría un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y este proceso les daría tiempo para avanzar a la par con el juicio político. Es que en la Asamblea aseguran que es necesario que este tema quede resuelto. Sí, entendamos, pero también recordemos que en su momento pues el señor vicepresidente pues argumentaba que le había solicitado vacaciones. Todo eso se tiene que analizar pues en las instancias que correspondan. Es también necesario un informe, el informe de la Corte Constitucional. Hay los tiempos. Yo creo que nosotros decimos son 3 meses que ha estado fuera de funciones, pero eso lo tiene que aseverar, lo tiene que comprobar la Corte Constitucional. Una vez que el CALDA inició el proceso de juicio, el pedido pasa a manos de la Comisión de Fiscalización, que tiene 15 días para emitir un informe. Después de ser notificados, tienen 5 para convocar al vicepresidente para que entregue sus pruebas de descargo. Este plazo no puede ser acortado. Lo que sí anuncian es que el vicepresidente, en caso de ser llamado al Pleno para su defensa, deberá acudir personalmente. Por tanto, la justicia ecuatoriana deberá aceptar que el señor vicepresidente, a través de un salvoconducto, venga acá a la Asamblea y presente personalmente las pruebas de descargo. Así, en la Asamblea se dibujan 2 posibles escenarios en torno al futuro político del vicepresidente Jorge Glass. En el corto plazo, conoceremos cuál es la salida que escoge el Ejecutivo ante esta situación. Informó Javier Gallo. Además, en este mismo tema, en horas de la tarde, el Consejo de la Administración Legislativa decidió enviar a la Comisión de Fiscalización el informe para dar trámite al juicio político en contra del vicepresidente. En la Asamblea Nacional se encuentra nuestra compañera Adriana Rojas para contarnos precisamente los detalles de esta reunión. Adelante, Adriana, te escuchamos. Muy buenas noches.
María Fernanda, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, hace pocos minutos el Consejo de Administración Legislativa CAL de la Asamblea Nacional culminó la reunión en la que conoció el informe de admisibilidad del pedido de juicio político en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. A esta cita solo asistieron 4 de los 7 miembros del CAL y con votación unánime de los que asistieron se dio paso al proceso de juicio político en contra del segundo mandatario. Escuchemos. Con el inicio formal del juicio, le corresponderá a la Comisión de Fiscalización darle el plazo de 5 días al vicepresidente para que se defienda por sí mismo o a través de su abogado y presente las pruebas de descargo. Finalizado el plazo de 5 días, la comisión puede, dentro de 5 días, emitir el informe para que el Pleno se pronuncie. Nosotros hemos cumplido. El juicio político se ha iniciado y con ese juicio esperamos que la democracia ecuatoriana reciba el mensaje que ha estado esperando. El vicepresidente que deje de ser vicepresidente. El legislador Luis Fernando Torres además señaló que dentro de la legislatura existe un controversial debate en quién declara el abandono del cargo de la vicepresidencia, si es la Corte Constitucional o el presidente de la República, Lenín Moreno, pues señala que la Constitución no es clara en sus articulados. Habla del abandono del cargo por parte del presidente de la República, mas no del vicepresidente. Sin embargo, señala que el primer mandatario, Lenín Moreno, podría hacer un tiempo prórroga para enviar la terna a la Asamblea Nacional y así elegir al nuevo segundo mandatario, tiempo en el cual se podría aprovechar para de esta manera llevar a cabo sin ningún inconveniente jurídico el juicio político. Escuchemos. Mire, esa es por supuesto una posibilidad. El presidente de la República no tiene la obligación de enviar la terna el 2, el 3, el 4 de enero. Bien podría esperar 15 días, 20 días y allí habría la opción de que el juicio político pueda terminar sin ningún tipo de tropiezo jurídico. Pero esa es decisión, por supuesto, del presidente de la República, porque si él envía la terna, la Asamblea tiene indudablemente que verificar el abandono, sea con el dictamen de la Corte o con la sola declaración del propio presidente de la República. Ante la Comisión de Fiscalización, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, podrá defenderse personalmente o a través de sus abogados, más sin embargo, ante el Pleno lo deberá hacer personalmente. Además, los legisladores han indicado que existirá un legislador por parte de cada una de las bancadas que hicieron el pedido de juicio político. Por parte de Alianza País podría ser Marcia Aguirre. Esta es la información que les tenemos a esa hora desde la Asamblea Nacional. Regresamos contigo, María Fernanda, con más información. Buenas noches. Muy buenas noches, Adriana, muchísimas gracias por esa información de última hora. Y vamos a seguir en el legislativo porque el activista político Fernando Villavicencio presentó al presidente de la Asamblea una denuncia sobre supuestas irregularidades en el manejo petrolero durante el gobierno del expresidente Correa. Para el ex sindicalista hubo un masivo endeudamiento con China y Tailandia. Fue antes del mediodía de este martes que el activista político Fernando Villavicencio llegó hasta la Asamblea Nacional con el objetivo de presentar una denuncia sobre supuestas irregularidades en el manejo del petróleo en el gobierno anterior. Allí fue recibido por el titular del Legislativo, José Serrano, con quien se mantuvo reunido por varios minutos y a quien le entregó más de 4.000 hojas que serían las pruebas de un supuesto masivo endeudamiento del país con China y Tailandia. Dispuesto por el expresidente Rafael Correa desde el año 2009 y que le implica al país una deuda pública de alrededor de 19.000 millones de dólares. Para pagar esta deuda, que ha sido contratada con intereses que van desde el 7 al 8,25%, se ha dispuesto en los mismos decretos ejecutivos del expresidente Correa que se pague con petróleo. Vamos a proceder a hacer un análisis específico en la presidencia para remitir todo el expediente inmediatamente a la Comisión de Fiscalización y obviamente recetar esta denuncia y hacer el control político que le corresponde a esta Asamblea. Cuestionó además que esta misma denuncia que la presentó en la Fiscalía General del Estado no haya tenido celeridad. Son más de 2 meses que presentamos conjuntamente con el Colegio de Abogados de Pichincha una
una petición de investigación fiscal y hasta la fecha no se ha hecho nada. Una investigación que señaló le ha tomado cerca de 8 años, en la cual también añade documentación internacional. La documentación obtenida de Petroperú permite confirmar que los mismos buques que salían de Ecuador un día antes y llegaban a Talara un día después, ¿sí?, el precio del barril de petróleo tiene una diferencia de $4 promedio. ¿Por qué? ¿Y a dónde fueron estos recursos? A un grupo de poderosas empresas intermediarias, señor presidente, vinculadas a ecuatorianos, algunos de ellos relacionados con altos funcionarios del gobierno anterior. En Quito informó Adriana Rojas. Y la Superintendencia de Bancos está a la espera de la aprobación final de la Ley de Incentivos Económicos para arrancar con un plan de regulación de costos, especialmente para el uso del dinero electrónico. Este miércoles la Asamblea analizará el veto presidencial a la Ley de Incentivos Económicos, en la que se ratifica que la banca privada podrá poner en marcha el uso del dinero electrónico. En el ala morenista esta decisión es bien vista, pues dicen dinamizará la economía y reducirá gastos en el uso del dinero físico. Que para mí, más bien, en vez de preocuparnos de temas hasta ideológicos, más bien hay una nueva forma de pago, pues lo importante ahí en el dinero electrónico ya no es quien maneje, sino el tema del control, del tema de la regulación y además revisar los costos de la transacción. Y con esto está de acuerdo el superintendente de bancos, pues afirma que lo que la medida busca es que se incremente de manera significativa el uso de medios electrónicos de pago. No importa quién sea quien lo maneje, lo importante es que la ciudadanía lo use. Consideramos que el 2018 va a ser un año en el cual continuaremos con el crecimiento económico. Y que el objetivo es que este uso sea generalizado. Para ello, la superintendencia ya trabaja en una propuesta para regularizar este sistema una vez que la Asamblea se pronuncie. Que si buscamos una masificación del uso de estos medios alternativos de pago, también vaya de la mano con una revisión de los costos que actualmente se están brindando. La superintendencia adelanta que no permitirá una elevación en el costo de las transacciones por el uso de medios electrónicos, que si el uso es generalizado, los costos más bien deberán reducirse. Una cosa es lo que actualmente se está transaccionando, pero si ya masificamos los medios alternativos de pago, debemos tener un nuevo escenario y una revisión a la baja. La normativa establece que de ser aprobada la ley, los bancos privados y las cooperativas podrán implementar entre sus servicios el pago mediante un sistema electrónico para reducir el uso del dinero físico. Se descarta que esto trate de crear una moneda paralela al dólar. Pero es un nuevo método de pago, nada más, entendamos así, y más bien debemos preocuparnos en que las regulaciones, el control que se dé para el manejo del dinero electrónico, aclarando que no es una moneda paralela, pues sea adecuado. Los controles de la superintendencia serán estrictos, aseguran, pues se requiere crear confianza en los usuarios ante este nuevo mecanismo de pago. Todo esto si la Asamblea da luz verde a la reforma. Y esto va a ser un elemento que va a incentivar a la confianza para que la ciudadanía cada vez más utilice estos medios alternativos de pago que van a ser una herramienta importante en el proceso de fortalecimiento de la dolarización. El veto del Ejecutivo a la ley será analizado este miércoles en el Pleno de la Legislatura y de ser aprobado se espera que sea enviado inmediatamente al registro oficial para su publicación, pues el objetivo es que esta reforma se aplique desde el 1 de enero de 2018. Informó Javier Gallo. Por otro lado, en el sector exportador se está a la espera de que se renueve el Sistema General de Preferencias Arancelarias que culmina este 31 de diciembre. La decisión está en manos del Congreso de los Estados Unidos. Un pequeño respiro es el que la Federación Ecuatoriana de Exportadores puede darse, refiere Daniel Egarda, tras el anuncio del Ministerio de Comercio Exterior que Ecuador no sería excluido del Sistema General de Preferencias Arancelarias de SGP, que concluye este 31 de diciembre. Persiste de todas maneras para el sector exportador incertidumbre. Uno, la incertidumbre respecto a la fecha de la renovación del SGP, que depende del Congreso de los Estados Unidos. De lo que nosotros conocemos, el Congreso solamente se pronunciará respecto de la fecha en la cual podrá ser renovado el mecanismo a partir de la segunda semana de enero probablemente. El Sistema General de Preferencias Arancelarias favorece a ciertos productos ecuatorianos que ingresan a los Estados Unidos con cero arancel, lo que significa $40 millones al año que se dejan de pagar.
Principalmente tenemos ahí en el SGP frutas fuera del banano, están por ejemplo ahí el mango, conservas de vegetales, conservas de frutas también que son procesados de la industria manufacturera. Tenemos flores fuera de las rosas, todo tipo de flores, sobre todo flores de verano. Están también ahí productos de la construcción. Alejandro Martínez de Expoflores detecta posibles dificultades que se podrían registrar para la aplicación del SGP. Cita algunos irritables. Uno, el Código de Ingenios, el nuevo sistema de propiedad intelectual del Ecuador, que no contempla lo que el comercio básicamente promueve. La norma frente al buro de crédito, es decir, el declarar todos los activos de todos los accionistas de todas las empresas en el Ecuador. El otro irritable es las tasas aduaneras. Lo más probable es que el Ecuador entre en revisión en el año 2018, pero ya por normas técnicas, no por solicitud de terceros. De ahí el llamado al gobierno nacional. Porque ya debe tomar esta decisión de reemplazar su filosofía de frente económico. Para evitar estos altibajos de incertidumbre, recomiendan concretar un acuerdo comercial definitivo con los Estados Unidos. La recuperación económica del país, la recuperación del empleo productivo, de la inversión y de las exportaciones, del crecimiento de las exportaciones, pasa por tener un relacionamiento comercial mucho más profundo con los Estados Unidos. Yo creo que es cuestión de regresar a ver a los vecinos, ¿no? Al del norte y al del sur, Colombia y Perú. El resultado de su política comercial hoy en día es sensacional. Informó Héctor Romero. El Consejo Nacional Electoral efectúa un monitoreo en todo el país para evitar campaña anticipada de la consulta y referéndum que según el calendario iniciaría el 3 de enero. No se descartan sanciones para los infractores. Este 3 de enero arranca la campaña de la consulta popular y referéndum, misma que se extiende hasta el 2 de febrero. El consejero Mauricio Tayupanta advierte de posibles sanciones que se podrían aplicar por la campaña anticipada. Bueno, en este caso, como es previo, podría ser ya analizado si esto responde a alguna de las organizaciones sociales que están ya en el tema de campaña, sería un valor de gasto imputable a esas campañas. Para el efecto, el Consejo Nacional Electoral, CNE, aprobó a 375 medios de comunicación que podrán participar en la promoción. Spots, cuñas, avisos de prensa escrita y vallas publicitarias, 277 radios, 47 estaciones de televisión, 7 empresas de vallas publicitarias y 44 empresas de prensa escrita. 104 medios más están pendientes para que hasta este martes puedan presentar toda la documentación. Esto cuando avanza la impresión de las papeletas y material electoral. El Instituto Geográfico Militar nos ha reportado que estamos al 24% de papeletas impresas. En esta semana pues se culminará. Impresas 3.179.460 papeletas y adicionalmente está ya imprimiéndose todo lo que son los certificados que se entrega a los policías y a los militares, las credenciales con las que ellos pueden efectuar su voto. En total 51.280 policías y 48.284 militares. Por temas de austeridad, el CNE se limitará en la invitación a organismos internacionales de observación. En lo referente a los de Exipol, el máximo organismo electoral esperará de 2 a 3 semanas antes de la consulta para tomar decisiones. Básicamente con lo que tiene que ver con el asunto o de si ese día cómo se va a realizar el tema de las encuestas a boca de urna, ¿no? En el resto de temas, como usted conoce, pues están acá, tienen que calificarse las respectivas empresas y podrán presentar los datos de encuestas hasta el plazo respectivo. Informó Héctor Romero. Y atención, información de última hora, la Contraloría General del Estado negó el recurso de revisión solicitado por el vicepresidente Glass, con lo que da paso a que la Asamblea Nacional ejecute la destitución del segundo mandatario. Esta decisión se acoge presuntamente por carecer de elementos de descargo. La sanción fue impuesta luego de la presentación de un informe que estableció una serie de anomalías en la concesión del bloque Zingue en la Amazonía, en la que estuvo a cargo el segundo mandatario. Es un placer, amigos, seguir con ustedes aquí en el Comercio TV. Regresamos con más y como lo anunciamos, un feto fue encontrado en el río Cuenca. Según la Policía Nacional, el cuerpo habría sido abandonado hace más de 8 días. Un joven que se encontraba pescando por el río Cuenca a la altura del hospital divisó un pequeño cuerpecito entre las piedras de las mansas aguas. Luego llamó a sus familiares al sitio para que vean lo encontrado. Un joven de nombre Michael Tigre nos supo manifestar que
estaba pescando en la orilla del río Tomebamba y se percata de un feto, un neumato. Asimismo nos indicó que lo he encontrado en las piedras. Inmediatamente, la policía comunicó al departamento especializado en estos casos, quienes verificaron que se trataba de un feto. Observar y llamar a los compañeros de la DINASED y criminalística, que son peritos en eso. El feto encontrado tendría 6 meses y era de sexo femenino. Un feto de 6 meses aproximadamente, de sexo femenino. ¿Cuántos días aparentemente tendría en el agua? De 8 a 10 días. El pequeño cuerpecito fue llevado al centro forense. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. En menos de 24 horas, la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida resolvió 4 muertes violentas registradas durante el pasado fin de semana en Quito. 6 personas se encuentran ya detenidas. El pasado 23 de diciembre, en el sector del Pinar Alto, al norte de la capital, una mujer de 78 años de edad y su hija de 49 fueron encontradas sin vida al interior de su domicilio. Los cuerpos presentaban signos de haber sido agredidas con un objeto contundente y un arma cortopunzante. Las rápidas investigaciones de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, DINASED, determinaron que la posible responsable de este macabro hecho sería una familiar de las víctimas. Una señorita de 22 años, hija y nieta, en este caso de las 2 personas que habían fallecido, en complicidad con su pareja sentimental. Los cuerpos fueron hallados por la propia hermana de la supuesta responsable, quien dio aviso a las autoridades. Y luego de varios allanamientos, la pareja fue hallada en el sector de Tumbaco, al suroriente de la ciudad, donde además se hallaron varias evidencias. Varias prendas de vestir con máculas de sangre. En el mismo lugar, en el sitio del suceso, se encontró las 2 armas homicidas. Hablo en este caso de un martillo tipo combo y de 2 objetos cortopunzantes con los que lamentablemente estas personas fueron asesinadas. Según la autopsia, las mujeres fallecieron producto de laceraciones en el pulmón por las heridas del arma cortopunzante, mas no por los golpes que recibieron. El director nacional de la DINASED explica las posibles motivaciones de este doble crimen. El intento de apropiarse de los bienes, en este caso tanto de la madre como de la abuela. Había existido anteriormente aparentemente un litigio de bienes, el intento obviamente de que esas propiedades ya queden de alguna manera pues a nombre en este caso de la detenida, la señorita Daniela G. Asimismo, en el sector de Sixipamba, en Tumbaco, una mujer de 36 años murió ante la vista de todos sus vecinos a manos presuntamente de su expareja mientras peleaban. Ese día lamentablemente pues se produce una agresión mutua y como le digo, lo curioso del caso era que las personas estaban viendo esas agresiones, que cuando ya degeneró, lamentablemente, pues en agresiones ya con un arma cortopunzante, es la misma población, el mismo barrio el que interviene y detienen en este caso al agresor. Lamentablemente la señora Tipantiza fallece producto de esas heridas. Esto mientras que el domingo 24 de diciembre un taxista murió asesinado al interior de su vehículo en el sector del Comité del Pueblo. Lamentablemente le opone resistencia a ese robo y es victimado en este caso por 3 personas dentro del mismo taxi. Quienes posterior abandonan el cuerpo en el sector de La Delicia para luego ser rápidamente capturados por la Policía Nacional. Estas personas dejan abandonado el vehículo y tratan de huir lanzándose a una quebrada. Los 6 presuntos autores de estos 4 homicidios se encuentran a órdenes de las autoridades. En Quito informó Adriana Rojas. En Chimborazo, un aparatoso choque entre 2 camiones deja como saldo a 2 personas fallecidas y 4 más gravemente heridas. Las causas fatales del accidente están siendo investigadas por la Fiscalía. Los 2 conductores se habrían dado a la fuga. Las huellas de una nueva tragedia en Alausí marcan la última semana del 2017. Una niña de 5 años y una adulta mayor de 72 perdieron la vida tras el impacto frontal de estos 2 camiones. Accidente de tipología choque frontal excéntrico. Asimismo lamentamos tener 2 pérdidas humanas, una niña de 5 años aproximadamente y una adulto mayor. 4 personas más resultaron gravemente heridas. Una niña de 7 años se encuentra en terapia intensiva en Riobamba. Según el fiscal, se investiga la causa basal del accidente. Recibiremos del parte policial sin perjuicio de aquello, Fiscalía ya aperturó de oficio una investigación previa por el delito de muerte culposa.
Mientras tanto, familiares de las fallecidas piden se realice una prolija investigación del caso. Los heridos habrían estado viajando en el cajón de madera. Demasiada velocidad que ha tenido ese accidente a la niña. Bueno, fue que falleció en la mano de la mamá. Y el otro señor estaba abajo de la llanta y eso en verdad deben investigar. Los dos conductores tras el accidente habrían huido del lugar. Cuando llegamos al lugar con la intervención de los señores de la fuerza pública, no se encontraban los señores conductores. Abandonado el lugar de los hechos, asimismo ya el personal del Servicio de Investigación y Accidentes de Tránsito se encuentra realizando las pericias y las investigaciones necesarias a fin de esclarecer el hecho. Los cuerpos de las dos desafortunadas habrían sido trasladados hasta la morgue de Riobamba, donde les practicarán las autopsias de ley. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Cámaras de seguridad instaladas en un restaurante captaron a 4 antisociales armados cuando robaban las pertenencias a varios de los clientes del lugar. La situación se empezó a generar a partir de las 21 horas con 1 minuto de este lunes al interior de un restaurante ubicado en el bloque 7 de Mucholote, primera etapa. La imagen muestra a una pareja sentada hacia la parte baja de la pantalla. La mujer sostiene en sus brazos a una niña que no pasa de los 3 años. De forma sorpresiva, ingresan 4 antisociales con armas de fuego en sus manos. Uno de ellos pretende robar en la caja registradora, pero encontró cerrado el paso y optó por dirigirse hasta la mesa más cercana. No le importó apuntar con su arma de fuego a la pequeña, quien ya se encontraba en brazos de su progenitor. El afectado procura proteger a la niña y busca consolar a la dama, la misma que para esos instantes ya lucía alterada por la situación. Se acerca otro de los pillos y procede a revisarlo. Fue inútil intentar explicarle que ya se habían llevado sus pertenencias. Este tipo logró quitarle incluso hasta su anillo. Segundos después, se le acerca un tercer antisocial. También procede a revisarlo y al darse cuenta que ya no le quedaba algo de valor, optó por arrebatarle la gorra que tenía puesta. Toda la acción se generó en tan solo 76 segundos, tiempo en el cual aprovecharon para sustraer las pertenencias de todos los comensales y luego partieron en 2 motocicletas. Todo el mundo entregó las pertenencias por no salir lastimado. Agentes policiales que cumplían su ronda por la zona fueron alertados de la novedad y se dio paso a una persecución, logrando capturar a 2 de los implicados. Entonces así que en el sector de la calle Isidro Ayora se percatan un patrullero de una moto que andaban 2 ocupantes. El momento que él interviene, salen denunciantes a indicar que esa moto era la causante de un robo en un local comercial. Otra moto se dio a la fuga con 2 ocupantes. Comerciantes de la zona solicitan mayor seguridad porque, de acuerdo a sus expresiones, no sería el primer ataque del AMPA a estos negocios. Hemos puesto la reja porque 2 veces nos han robado. Informó José Morales. Al noroeste del puerto principal, 3 casas quedaron reducidas a escombros por un incendio que se originó en un terreno donde se almacenaban centenares de llantas de reciclaje. Más de 100 bomberos trabajaron durante casi 2 horas para así controlar la emergencia. Al llegar a la tercera etapa de la cooperativa Valerio Estacio, nos encontramos con cientos de bomberos que trataban de apagar el fuego en un terreno donde habían más de 1000 llantas que se quemaban. Aquí también había una comunidad alarmada por lo que pasaba en ese momento. Solo habían que estaban quemando zorro nada más y no había gente salida ahí. No había gente, ya no había gente, ya se venía fuera. ¿Dejaron prendido eso? Sí. Al girar la manzana nos encontramos con Marixa Villanueva. Ella era una de las propietarias de las 3 casas que se estaban consumiendo con el fuego. Por favor, yo necesito que me ayuden, porque nosotros siempre hemos llamado para que saquen eso de ahí y nunca han sacado eso de ahí. Por favor, yo necesito que me ayuden porque tengo un niño de 6 años. ¿Está bien, eh? Gracias a Dios, sí. La señora Fanny Basurto era otra propietaria. Ella estaba trabajando cuando le informaron que las llamas
habían rodeado su casa. Contaba ayer a mi hermana que yo sentía que algo iba a pasar. Lamentablemente fue su casa. Nunca pensé que era mi casa. Afortunadamente en esa manzana solo habían 3 viviendas que fueron construidas hace 8 años y quedaron en estas condiciones en pocos minutos. La bodega de llantas quedaba en la parte posterior y era de uno de los familiares de las damnificadas, cuyos vecinos le ayudaron a sacar algunos bienes. Venía de allá para acá la candela, mientras llegó acá y se encendió la punta acá. Nosotros cogimos a mojar la casa y mientras nosotros nos mojábamos, los otros iban sacando las cosas. Los habitantes de ese populoso sector de la urbe porteña estaban sorprendidos por la emergencia que se había originado, donde muchos pusieron sus bienes a buen recaudo. Más de 100 bomberos estuvieron combatiendo el fuego con 20 unidades durante casi 2 horas. Es una zona de difícil acceso, no tenemos hidrantes cercanos, no hay sectores de donde abastecerse y tenemos que mandar a las avenidas principales las unidades a abastecerse. Yo le había dicho que eso estaba en peligro, pero él seguía almacenando llanta y es mi hermano. Las familias damnificadas piden ayuda. Se termina el año y casi lo perdieron todo. No tienen dónde dormir ni de dónde sacar dinero para la reconstrucción de las mismas, informó Charlie Pizarro. Mientras que en Quito, en horas de la tarde de este martes 26 de diciembre, se reportó un incendio estructural en una fábrica de calzado en el sector Lagatazo, al sur de la capital. Varios efectivos entre Policía Nacional, Agencia Metropolitana de Tránsito y Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para sofocar las llamas. Hasta el momento se desconocen las causas que originó esta emergencia. Las autoridades no reportan víctimas mortales ni heridos. Cambiamos de tema. El uso de las redes sociales jugó un papel fundamental en la búsqueda de Emilia, la niña que fue asesinada en Loja. Sin embargo, expertos aseguran que estos instrumentos tecnológicos fueron utilizados irresponsablemente al exponer fotografías de los presuntos responsables del caso. Tras conocer la desaparición de Emilia, el país entero se volcó a buscarla. Una de las herramientas fue precisamente utilizando las redes sociales. Inicialmente se podía apreciar preocupación, compromiso, palabras de aliento a los familiares. Luego de conocer su trágica muerte, estos espacios se coparon de mensajes de odio, videos en los cuales aparentemente se ve a los reos de la cárcel Turi esperando a los tres sospechosos, e incluso fotografías de la muerte de uno de ellos. Todos estos eventos han vuelto a poner en el debate el uso y el abuso de estos medios de comunicación. Nos enoja, por supuesto que nos enoja, y que tenemos que pedir justicia para todas nuestras víctimas, pero la justicia no empieza ni termina en que los responsables inmediatos sean encarcelados y luego aparezcan muertos, no sé cómo, ¿verdad? Sino en que se destruya las relaciones de dominación y de explotación, sobre todo a las mujeres. Herramientas tecnológicas que nacieron con el fin de conectar personas y que actualmente todo ello se ha tergiversado. Pero lo que están haciendo lamentablemente es más bien separarlas, porque la gente normalmente pone la emoción por la razón cuando usa las redes sociales. Por ejemplo, desde fotos de la exposición de la niña, las hijas mismas de los implicados también han sido expuestas. La gente se ha entrado a los perfiles de los implicados sin saber si son o no culpables, y que no tomamos conciencia de las consecuencias que eso trae. Los expertos señalan que lo que más preocupa es que la excesiva exposición de imágenes sean de la víctima o del victimario, con lo que se pensaría que el fin último sería sensibilizar y crear conciencia en la sociedad, termina siendo todo lo contrario. No es que el mostrar a la víctima, sobre todo violentada, va a sensibilizar. Es todo lo contrario, termina insensibilizando, porque luego eso se vuelve como una especie de cosa normal. Ahora vemos fotografías demasiado expuestas, ¿no es cierto? Como las fotografías en las que sale ahorcado, que además no sabemos de dónde salen, ¿no es cierto? Hay esas fotografías y hay poca responsabilidad en lo que se comparte, y por eso es que, bueno, una de los temas en las redes sociales que siempre se aconseja es el piensa antes de publicar, ¿no es cierto? Indican que se debe ir más allá de las emociones, canalizar la indignación en función de atacar las verdaderas causas de este problema que se vive a diario en el país. Violaciones, abusos a mujeres que terminan en femicidios y que muchas veces se quedan en simples cifras. Se tiene que acabar con aquello que genera una actitud social de violencia hacia las mujeres y hacia nuestros niños. Y eso
es algo que tiene que asumir en sus manos la sociedad y sus instituciones, todas. Entonces, cómo se educa a nuestros niños en las escuelas, cómo se educa a nuestros niños y niñas en las casas, qué propaganda, qué se está incitando con esa propaganda. No se puede negar que las redes sociales se han convertido en parte del cotidiano de las personas, donde muchos creen hallar todas las respuestas. Por ello expresan que también se deben buscar soluciones de raíz. El tema de fondo es educación, ¿sí? Y eso sí es lo que no hay. Tal vez debería haber una ley, eso sí, que esté destinada realmente a que el uso adecuado de las redes sociales sea una ley desde la escuela, ¿no es cierto? Y el Estado debería asumir esa responsabilidad. En Quito informó Adriana Rojas. Una nueva pausa en el Comercio TV y al regresar en las noticias del mundo, en Cuba la fiesta de Navidad fue opacada tras incidentes por el descontrol en el uso de fuegos artificiales. Los detalles al regresar. Y con buena música, amigos, nos despedimos deseándoles un buen inicio de semana. Todos nuestros mejores deseos para ustedes. Un abrazo grande.